Sergei Viktorovich, somos testigos y participantes de cambios tectónicos en el orden mundial global. Naturalmente, esto conlleva grandes sacudidas. ¿Cree usted que la fase más peligrosa ya ha pasado? ¿Sabe? Bueno, eso es para los astrólogos y los politólogos. Nosotros, al ser personas dedicadas a la diplomacia práctica y a la política exterior práctica, preferimos no hacer pronósticos, sino concentrarnos cada día en resolver las tareas actuales, porque es precisamente con esos ladrillos que se irá construyendo el futuro. Un futuro que inevitablemente será multipolar, policéntrico y que, básicamente, se desarrollará siguiendo los modelos que ahora, y no solo ahora, sino desde hace ya bastante tiempo, se vienen formando en las relaciones entre, digamos, la Federación de Rusia y los miembros de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, la República Popular China, y en un contexto más amplio, en estructuras donde Rusia y China participan activamente, como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Ya en 1997 se adoptó la Declaración Ruso-China sobre un orden mundial multipolar. Y allí se establecieron los principios fundamentales que deben servir de base para las relaciones entre los estados. Nada revolucionario, sino la ratificación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Igualdad de derechos, no injerencia en los asuntos internos, respeto mutuo y beneficio mutuo. Es decir, lo que está estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, pero que Occidente nunca ha cumplido. Y Rusia y China, por así decirlo, encabezaron este movimiento a favor de consolidar las bases de un mundo multipolar. Cada vez que el presidente de la Federación de Rusia y el presidente de la República Popular China se reúnen, los documentos finales reflejan invariablemente este tema. Y justo ahora, tras la reciente visita del presidente Putin a la República Popular China, en mayo de este año se adoptó una declaración sobre el establecimiento de un orden mundial multipolar y de relaciones internacionales de un nuevo tipo. Este es otro paso significativo hacia adelante en la comprensión de lo que ocurre y en la consolidación de enfoques que afianzarán lo logrado y no permitirán frenar artificialmente, y mucho menos socavar. El proceso de formación de un orden mundial policéntrico. Y los intentos de frenar este proceso, por lo menos, no cesan. En esto se ocupan nuestros colegas occidentales, tanto los Estados Unidos como la Unión Europea y la OTAN, por supuesto. Incluso bajo Biden, bajo Biden esto ya se manifestó de manera bastante abierta. Estados Unidos se olvidó de todos los principios de la globalización que promovieron durante largas décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a el fomento de las fuerzas del libre mercado, garantizar una competencia justa y honesta, asegurar la inviolabilidad de la propiedad y mucho más. Una libertad total que aseguraba precisamente el carácter global de los procesos económicos. Cuando todo esto fue rechazado por Estados Unidos no solo para castigar, entre comillas, a Rusia tras el inicio de la operación militar especial, sino también para frenar el desarrollo económico de nuestro país y de otros competidores de Estados Unidos y de Occidente, sobre todo, por supuesto, de la República Popular China. Tan pronto como todos estos principios pasaron de ser un estándar de libertad a convertirse o ser reemplazados por sanciones que socavaron la reputación del dólar, del euro y en general de todos los principios. De la propia Organización Mundial del Comercio, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial.
Quedó claro que la economía mundial se fragmentaría, que es lo que está haciendo activamente ahora. Simplemente nos obligan. Las acciones reales de Occidente a buscar tales formas de relación con nuestros socios, tanto en términos de liquidaciones financieras, como en términos de principios económicos y en términos de logística, de rutas comerciales que no dependan de Occidente. Recuerdo perfectamente cómo Estados Unidos, cuando pasaron del patrón oro al que estaba vinculado el dólar. Cuando el dólar pasó a la flotación libre, declararon a gritos ante todo el mundo que nadie debía preocuparse, que el dólar no es propiedad de Estados Unidos, que no podemos abusar de nuestra posición como país donde se imprime la moneda de reserva mundial, la principal moneda de reserva mundial, que no es nuestra propiedad, que es un bien común, patrimonio de toda la humanidad. Y luego, cuando comenzaron estos procesos de introducción de métodos deshonestos en las relaciones económicas, todo esto fue rechazado, olvidado. Y ahora, cuando Donald Trump todavía se postulaba para un segundo mandato, criticó duramente a Biden por usar el dólar como herramienta de sanciones, y dijo directamente que estas acciones, ya dormilón yo, están socavando la reputación de la moneda estadounidense. En cuanto Donald Trump fue elegido presidente, de inmediato empezó, básicamente, a hacer, bueno, si no lo mismo, cosas parecidas. Cuando acusó a los BRICS de que los BRICS están abandonando el dólar y pasándose a otras monedas, sobre todo a las monedas nacionales de los países miembros de los BRICS. El presidente Putin ha dicho varias veces al respecto que no fuimos nosotros quienes abandonamos el dólar. Fue el Occidente el que intentó usarlo, Estados Unidos. Sobre todo intentaron usar el dólar para obtener ventajas injustas. Así que es una época interesante. Será precisamente, no tengo duda, una época bastante prolongada. Y haremos todo lo posible para que en cada etapa específica, cada día, en nuestro trabajo práctico, defendamos nuestros intereses en los frentes más diversos, empezando por el financiero económico, el de transporte, el tecnológico y, por supuesto, en el frente de la operación militar especial, porque de esto dependerá muchísimo. Y no dudo que el cumplimiento de los objetivos de la operación militar especial asegurará un fortalecimiento sustancial de nuestras posiciones en la arena internacional. Bueno, acabamos de hablar del mundo multipolar y de su estructura. Pero aún así, Washington se sigue viendo como ese hegemón que puede decidir dónde habrá guerra y dónde habrá paz. Y si vemos cómo se justificaron las acciones militares en Irán, pasaron de esa promoción mesiánica de la democracia por todo el mundo a decidir justificar un ataque contra Irán. Ya con el Antiguo Testamento, con interpretaciones religiosas. Y esto se hizo a un nivel bastante alto, incluso Kierkegaard habló de ello. Y según usted, ¿es esto un intento de cambiar el derecho internacional laico por la providencia divina? Bueno, existe ese movimiento en los Estados Unidos que se declara cristiano, pero promueve una interpretación muy específica de los mandamientos cristianos, de los valores cristianos en estrecha relación con el sionismo. Y. El judaísmo. Por eso, yo no tomaría en serio las palabras de algunos funcionarios de la administración actual sobre que el Antiguo Testamento justifica las acciones de los Estados Unidos. Es una interpretación dudosa y, bueno, me parece que no es serio que los políticos digan cosas así. Esto solo puede significar una cosa, que no quedan otros argumentos para explicar sus acciones. Acciones que no han recibido apoyo en ningún lado,
incluidos los propios Estados Unidos. Pero Irán, sí, el presidente Trump dijo en algún momento que destruiríamos a Irán como civilización. Es una declaración bastante audaz, realmente muy atrevida, pero la verdad es que nadie duda, en absoluto, de que se trata de un objetivo que parece totalmente inalcanzable. Ahora los estadounidenses exigen que Irán renuncie a la idea de poseer armas nucleares y abra el estrecho de Hormuz. Antes de que comenzara la agresión estadounidense-israelí no provocada el 28 de febrero, el estrecho de Hormuz funcionaba libremente para todos, sin problemas. Antes de esta agresión, en Irán regía una fatua del líder supremo, quien luego fue asesinado políticamente, el Ayatollah Jamenei, que prohibía las armas nucleares. El OIEA confirmaba regularmente que no había indicios de que el programa nuclear civil iraní se estuviera desviando hacia fines militares. Todo el programa nuclear de Irán estaba bajo el control del OIEA. Todo lo que ahora se le exige a Irán ya existía antes de que comenzara esta agresión. Y no es casualidad que Estados Unidos, a juzgar por sus declaraciones y acciones, se siente incómodo con esta situación y no sepa cómo salir de ella. Claro, ellos deben responder, pero apoyamos el diálogo que, mal que bien, existe entre Washington y Teherán con la mediación de Pakistán, Arabia Saudita y Egipto. Es crucial que este diálogo continúe y que cualquier acuerdo alcanzado tenga en cuenta los intereses de Irán y de sus países vecinos. Creemos que es importante promover el diálogo entre las monarquías árabes y la República Islámica de Irán, y estamos dispuestos a colaborar. Tenemos un concepto de seguridad para el Golfo Pérsico, que actualizamos recientemente y enviamos a los 6 países del Consejo de Cooperación del Golfo y a Teherán. Seguiremos fomentando el diálogo. Pero, por supuesto, para empezar, es necesario excluir por completo cualquier método militar en el futuro. Es interesante que las mismas personas que negociaban con Irán antes de las hostilidades y las mismas que prometieron que el diálogo continuaría, estén dialogando ahora con nosotros. Esas reuniones esporádicas con Witkoff y Kushner son, básicamente, todo nuestro diálogo actual con Washington. ¿Empeora toda esta situación el hecho de que las personas que dialogan con nosotros sean responsables en Estados Unidos de casi todas las guerras del mundo? Bueno, no nos oponemos a que cada país decida por sí mismo quién será su negociador principal y cuántos temas de la agenda cubrirá ese negociador. Lo importante es que lo que se dice y lo que se acuerda se cumpla realmente. El 15 de agosto de este año se cumplirá un año desde que se celebró la cumbre en Alaska, donde, tras considerar las propuestas estadounidenses sobre Ucrania, el gobierno ruso aceptó dichas propuestas. Y desde entonces no hemos visto ningún progreso ni voluntad alguna de convencer a Ucrania de que acepte estas propuestas estadounidenses. Todas las sanciones de Biden se siguen prorrogando, no hay ningún cambio. Y además se sumaron las sanciones de la administración de Donald Trump, Lukoil, Rosneft y muchas otras. El Pentágono, sin ocultarlo, no solo apoya las compras europeas de armas estadounidenses para Ucrania, sino que el Pentágono apoya programas conjuntos con los ucranianos para desarrollar diversos tipos de armamento. En el presupuesto del Pentágono se incluyó una partida en este rubro para garantizar la asistencia de seguridad a Ucrania para el periodo hasta el año 2029. Es decir, esto ya no es el legado de Biden, es una decisión de la administración actual. Y cuando nuestros colegas estadounidenses,
incluidos los dos negociadores que mencionó, nos dicen, bueno, si tan solo pudiéramos librarnos ahora de este problema de Ucrania que heredamos, tendríamos proyectos conjuntos tan beneficiosos, pero hay que resolver lo de Ucrania. Nuestra postura siempre ha sido que, desde nuestro punto de vista, en Anchorage, en agosto del año pasado, el tema de Ucrania quedó resuelto en lo que respecta a la Federación Rusa. Se aceptó la propuesta de los Estados Unidos. Ellos actuaron como mediadores, pero por alguna razón, cuando una de las partes aceptó su propuesta de mediación, perdieron el interés en el proceso y no ejercieron ninguna presión sobre Ucrania. Es más, ellos mismos se vieron bajo una presión muy fuerte de sus aliados europeos. Trump declara que Ucrania no estará en la OTAN, mientras que el secretario general de la OTAN, Rutte, ayer o anteayer en Kiev se declaró que Ucrania será miembro de la OTAN. O sea, entiendan, Europa quiere demostrar que es ella quien va a llevar la batuta, que no va a dejar de apoyar al régimen nazi. A este mismo régimen es al que Europa le promete garantías de seguridad cuando terminen las hostilidades. Un régimen que prohibió el idioma ruso, prohibió la Iglesia ucraniana canónica contra toda norma internacional, incluida la Carta de la ONU y varias convenciones, e incluso la propia Constitución de Ucrania. Aprobaron leyes que violan la Constitución. Nadie les dice nada al respecto. Cuando ayer mismo estaba leyendo, el nuevo primer ministro de Hungría, el señor Magyar, dijo que ellos anunció que acordaron con los ucranianos restaurar los derechos de la minoría nacional húngara en Ucrania. Y ahora, supuestamente, Hungría puede levantar el veto al inicio de las negociaciones con Kiev para que Ucrania entre a la Unión Europea. O sea, miren, esto solo significa una cosa, que incluso Hungría, que entiende el problema de las minorías nacionales que hay en Ucrania, quita este obstáculo y la Comisión Europea está lista para negociar. Quieren empezar estos procesos de negociación con los ucranianos casi esta semana o la próxima, ignorando las graves violaciones a la Carta de la ONU y a la Convención de Derechos de Minorías Nacionales. Oh sí, el trasfondo rusofóbico. De todo este acto de meter a Ucrania a la Unión Europea, ni siquiera se oculta. Así que sobre los negociadores, el presidente ha dicho varias veces, siempre estamos abiertos al diálogo, siempre estaremos dispuestos a escuchar, pero nuestra postura, fijada tras la propuesta de Estados Unidos en Anchorage, sigue firme. Lo importante es que los propios autores de la iniciativa promuevan esta postura con responsabilidad. Pero me sorprendió, y es lo último que diré al respecto, en cuanto a la mediación y los negociadores. Marco Rubio habló en el Congreso ayer o anteayer, creo, y ahí dijo que Estados Unidos no puede ser mediador porque apoya a Ucrania, incluso con suministros de armas. Bueno, pues el círculo se cerró, al parecer. ¿Y acaso dificulta este diálogo tan complicado que tenemos la falta de un embajador estadounidense en Moscú? Bueno, esa es una decisión estadounidense. Cualquier país tiene derecho a definir el nivel de su representación diplomática en el extranjero. Y si así les conviene, pues, por supuesto, una normalización completa, probablemente, debería incluir a un jefe de misión diplomática de pleno derecho. Me refiero a un embajador. Bueno, les propusimos mucho a los estadounidenses para que las relaciones fueran más normales que las que Trump heredó de Biden. En particular, en la reunión con Marco Rubio en Riad en febrero de 2025, sugerí, como primer paso,
eliminamos las sanciones contra los parlamentarios, contra los nuestros y los estadounidenses. Porque ahora casi todos ellos están bajo sanciones. Los nuestros bajo las estadounidenses, los estadounidenses bajo las nuestras. No hay reacción. Lo recordé un par de veces. No hay ninguna reacción a esto. No hay reacción a nuestro llamado para devolver la propiedad diplomática, incautada ilegalmente por Obama antes del primer mandato presidencial de Donald Trump. No hay reacción, solo indirectas, como, bueno, vamos a resolver lo de Ucrania y luego será más fácil avanzar en todas las direcciones. Y aquí, de nuevo, la resolución de Ucrania fue discutida y aceptada por nosotros en la versión estadounidense en agosto de 2025. En Alaska. O sea, un círculo vicioso. Y así andamos en círculos, por eso valoramos que los negociadores, los señores Witkoff y Kastner, tengan sentimientos muy amables hacia nuestro país, por lo que podemos juzgar por sus declaraciones que están sinceramente interesados en que estas relaciones se normalicen, pero esos intereses aún no se materializan en nada. ¿No tiene la sensación de que Donald Trump usa esa famosa teoría de loco, que alguna vez usaron Nixon o Reagan? Primero habló de qué. Más bien, primero atacó a Irán, mató a toda la cúpula, al líder, mató al ayatolá. Luego dice que hay que resolver el conflicto por la vía diplomática. Esta irracionalidad ¿realmente puede ser algún tipo de ventaja en las negociaciones? Me es difícil juzgar eso. Lo que hace la actual administración en la arena política exterior, por supuesto, no encaja en ningún marco legal internacional. El propio Donald Trump declaró personalmente, declaró públicamente, que no le interesan las normas del derecho internacional. Él tiene su propia moral y sus propios instintos. Y eso es, como dicen, lo que estamos observando. Venezuela. El secuestro del presidente bajo el pretexto de que este presidente Maduro, encabeza un narcocartel. Tan pronto como lo secuestraron, quedó claro de inmediato, y los estadounidenses no lo ocultaron, que se trataba del petróleo, que declararon que ahora la industria petrolera de Venezuela se gestiona, de hecho, con la participación de los estadounidenses. Bueno, Irán fue declarado patrocinador del terrorismo, por lo que debía ser destruido como civilización y mucho más. Poco de esto está funcionando. Ahora se avecinan nubarrones sobre Cuba. Los estadounidenses también están reflexionando activamente sobre esto. No descarto que antes de las elecciones intermedias al Congreso en noviembre de este año pueda haber nuevos movimientos, pero muy peligrosos por parte de Washington en un esfuerzo por demostrar el éxito de las acciones de la administración republicana. Esto será lamentable. Nosotros, repito una vez más, estamos listos para el diálogo. Valoramos que, a diferencia de todos los demás países occidentales, bueno, con la excepción de Hungría hasta hace poco y Eslovaquia, tal vez, Estados Unidos fue el único dispuesto al diálogo. Estados Unidos es el único que reconoció la necesidad de eliminar la causa raíz de la crisis ucraniana, los problemas de seguridad de Rusia mediante la inclusión de Ucrania en la OTAN, y la necesidad de reconocer las realidades sobre el terreno tras los referéndums en el sureste de Ucrania. Pero por ahora no se ve la intención de Estados Unidos de que estos enfoques suyos, especialmente los apoyados por nosotros, se consoliden ya con la participación de Ucrania y convenzan a Europa de no interferir.
Este es ahora, probablemente, el problema más serio, porque Europa quiere. Como cuando la cola mueve al perro, pero es difícil decir aquí quién es la cola. Pero, probablemente, después de todo, Estados Unidos es el líder del mundo occidental, nadie lo niega. Y Europa quiere, si no controlar totalmente las acciones de este líder, al menos dirigirlas en gran medida. Aún así, también se avecinan nubarrones sobre el extranjero cercano. ¿Se volverá lejano para nosotros? Teniendo en cuenta todas esas acciones agresivas antirrusas de Occidente. ¿Y en qué sentido se avecinan nubarrones? Sobre el extranjero cercano, primero Georgia, Moldavia, Ucrania y ahora también Armenia. ¿Quién será el siguiente? Occidente nunca ha ocultado que quiere privar a nuestros vecinos de los beneficios de cooperar con Rusia. Y quiere que paguen el precio de esa aventura que Occidente siempre ha planeado y sigue planeando, con la intención de someter a Rusia, o mejor aún, de desmembrar a Rusia. Estos pensamientos se han vuelto especialmente. Empezaron a girar activamente en las mentes de las élites occidentales después de la desaparición de la Unión Soviética. Y se formó la Comunidad de Estados Independientes, otras estructuras, y posteriormente la Unión Económica Euroasiática y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Y de hecho, Occidente empezó casi de inmediato. En los años 90 comenzó con Ucrania, recordando perfectamente los preceptos. Zbigniew Brzezinski, que Rusia con Ucrania, cuando están juntas, es realmente una fuerza poderosa. Pero Rusia sin Ucrania es solo una potencia de segunda categoría. Bueno, eso se lo dejo a su conciencia, esas comparaciones. Pero el hecho de que Ucrania siempre haya sido para Occidente el punto más sensible en términos de presión sobre Rusia es un hecho. Y cuando fue el primer Maidán, en 2004, en ese entonces Yanukovych ganó, y después de la segunda vuelta él ganó. Pero Occidente hizo todo para que la Corte Suprema de Ucrania, o mejor dicho, el Tribunal Constitucional de Ucrania, tomara la decisión de realizar una tercera vuelta de votación. Aunque en la Constitución se dice que son dos, y el Tribunal Constitucional, con su decisión bajo presión de Occidente, violó la Constitución de su propio país, y la tercera vuelta fue organizada de tal manera que Yushchenko, el candidato de Occidente, ganó, y todos sabemos lo que pasó después. Pero en ese año 2004, antes de la tercera vuelta, no había ningún problema con Crimea, no teníamos ningún problema. Simplemente Occidente quería poner en el poder en Ucrania a su propio hombre. No tenía nada que reclamarnos. Ucrania era miembro de la CEI. Comerciábamos. Teníamos una zona de libre comercio. Pero en 2004, los líderes europeos, incluyendo, lo recuerdo perfectamente, al ministro del segundo departamento de Bélgica, probablemente se le escapó lo que todos tenían en mente. Antes de la tercera vuelta decían: los ucranianos deben tomar una decisión. O están con Europa o están con Rusia. Ese o esto o lo otro, esa mentalidad nunca desapareció de las cabezas tan sabias de Occidente. Como digo, hace 22 años, cuando parecía que no se avecinaba ninguna tormenta. Por eso, lo que pasó después, ya lo sabemos. Antes del segundo Maidán, o mejor dicho, la causa del segundo Maidán ya en 2013, que comenzó y terminó con un golpe de Estado en febrero de 2014. La causa, otra vez, fue la Unión Europea, que exigía que Ucrania tomara una decisión. O con nosotros, o con Rusia. Cuando los estaban metiendo a la fuerza en la Unión Europea, simplemente les explicamos a nuestros vecinos ucranianos que, si se convertían en miembros asociados, ese era el primer paso,
tendrían obligaciones en cuanto a tarifas y otros temas comerciales que contradecían la zona de libre comercio dentro de la CEI. Y los productos que les lleguen sin aranceles desde Europa van a entrar a nuestro territorio, lo cual nos genera objeciones, porque para muchos de esos productos tenemos protección arancelaria. Y simplemente explicamos que era necesario que la Unión Europea, Ucrania y nosotros nos reuniéramos y discutir cómo salir de esa situación. El entonces jefe de la Comisión Europea, el señor Barroso, declaró que no era asunto de Rusia meter las narices en las relaciones entre Europa y Ucrania, porque la Unión Europea no se mete en nuestras relaciones con algún país como Canadá o con quien sea. Todo esto sucedía en ese tira y afloja, o es con nosotros o es contra nosotros. Y todo eso sigue igual hasta ahora. Europa no va a apoyar ningún arreglo que, de alguna manera, quede fuera de su control. El régimen nazi de Zelensky o quien quiera que lo reemplace en el futuro. Por lo tanto, sí, y en Georgia hubo el mismo intento, un intento completamente obvio y manifiesto de separar a Georgia de Rusia. Fueron allí. Arroz escandaliza. Otros representantes de Estados Unidos también acudieron al lugar. Poco antes de la guerra en Osetia del Sur, en marzo, creo, o en abril de 2008, hubo una cumbre entre Rusia y la OTAN en Bucarest. Y ahí, en una reunión aparte de la cumbre de la OTAN, se tomó la decisión que decía, Ucrania y Georgia estarán en la OTAN. Cuando el presidente Putin ya estaba en la reunión entre Rusia y la OTAN, preguntó, ¿por qué hicieron esto? Hubo algunas explicaciones poco claras. Y bueno, quedó claro para todos que después, como decimos aquí, al señor Saakashvili se le fue la cabeza. Él pensó que podía hacer lo que quisiera. Como iba a estar en la OTAN, autorizó la agresión en Osetia del Sur, incluyendo el ataque contra los pacificadores rusos. Y, por supuesto, incluyendo las numerosas víctimas civiles que provocó esa agresión. Hubo una comisión especial de la Unión Europea que confirmó que él fue quien inició esa guerra. Pero a todos los demás, no sé, a los que todavía nos acusan de ocupar Osetia del Sur y Abjasia, les da igual, como si nada. Nadie quiere hacerlo. Todo eso ya quedó anulado, igual que nos acusan de haber anexado Crimea en 2014. Y en ese entonces, cuando todavía hablábamos con Europa, les llamábamos la atención sobre el hecho de que todo eso fue precedido por un golpe de Estado, y los golpistas de inmediato anunciaron su intención, justo al día siguiente, de cancelar el estatus del idioma ruso. Enviaron a militantes armados para asaltar el Consejo Supremo de Crimea, y como respuesta a eso, los crimeos realizaron un referéndum. Nadie le importa. Esa historia se borró. Todo empezó al anexar Rusia Crimea, según Europa. Dicen que no atacaron Osetia del Sur. Rusia solo ocupó Georgia, Abjasia y Osetia del Sur. Y hasta ahora siguen partiendo de esa idea. Y sí, ellos quieren que. Pero el gobierno actual de Georgia, ellos son pragmáticos. Sí, confirman su rumbo hacia la Unión Europea, pero entonces tendrán que dejar de ser un país que es muy conocido por sus productos agrícolas. Cualquier país agrícola que se unió durante la segunda o tercera ola de expansión de la Unión Europea perdió su agricultura, porque ahí ya existen los grandes, que tienen su propia agricultura, sus propios campesinos, sus propios intereses. En Georgia, ahora el 70% del comercio es con Rusia y otros países de la CEI.
y también tiene participaciones muy significativas con China y otros países. Por eso, todo esto quedará en duda si Georgia decide unirse a la Unión Europea, sabiendo cuáles son las exigencias que Bruselas impone a los nuevos miembros, sin mencionar la exigencia de sumarse a las sanciones contra Rusia y la exigencia reconocer todas las acciones de política exterior de la Comisión Europea, y así sucesivamente. Yo creo que ahora los pragmáticos en Georgia, como ya dice, esto les conviene. En general, nuestras relaciones se mantienen de manera regular. A los turistas rusos les gusta ir allá y disfrutar de la naturaleza georgiana y la hospitalidad de Georgia. Lo mismo ocurre ahora con la vecina Armenia. Están siendo puestos a prueba por este cliché de la Unión Europea. O una u otra. Elige el que quieras. Y el presidente Putin habló sobre este tema con gran detalle, y en la rueda de prensa del 9 de mayo, Armenia deberá decidir por sí misma, deberá tomar su propia decisión sobre si quiere permanecer en la Unión Económica Euroasiática o unirse a la Unión Europea. Vamos a respetar cualquier decisión que tomen los armenios, pero que esa decisión se tome cuando el dirigente armenio, el viceprimer ministro señor Grigorian, dice: vamos a convocar un referéndum solo cuando la cuestión sea realmente urgente. ¿Y eso qué significa? El señor Pashinyan, ayer o anteayer, cuando estaba en campaña electoral, cuando soltó la paloma, él dijo que no puedo obligar a Armenia a ir para un lado o para otro. Tengo la obligación de ofrecer una alternativa, y quien va a decidir será mi pueblo, pero yo muestro las alternativas. Bueno, si es así, entonces hay que mostrar esas alternativas y convocar un referéndum. Porque si Ereván parte de la idea, como dijo uno de los líderes hace poco, si parten de la idea de que solo van a convocar un referéndum cuando ya sea definitivo y haya que dar una respuesta a la Unión Europea, pues eso no es del todo democrático, diría yo. Ya se aprobó una ley sobre el inicio del proceso de adhesión del movimiento oficial hacia la Unión Europea. Si ya existe esa ley, entonces tú mismo ya pusiste el tema sobre la mesa. Bueno, entonces hay que hacerse responsable de lo que se dice y consultar al pueblo. Muchas gracias.